¿Qué tal, Meli? Buenos días, ¿cómo Estaba estás? bien preocupada porque no podía conectarme. Bueno, qué bueno, lo bueno es que ya estás Me aquí con estaba dando nosotros. miedo. Pues qué bueno que ya estás, me da Sí, ya gusto. estamos aquí. Y bueno, gracias. Como Magdalena, o sea. Gracias a Alberto Galicia y a Melissa Illescas, quienes son parte del equipo comercial de Qualitas que nos da servicio a Agente Top y a todos ustedes. Pues agradecerles a ellos de manera especial la presencia y a todos ustedes que nos acompañan. Como les habíamos anunciado, hoy tenemos dos temas que nos gustaría conversar con nosotros. Uno primero, que es la parte de RC contractual, que es un nuevo producto, ¿no?, que Qualitas está promoviendo, muy interesante. Yo ya tuve la oportunidad de participar en una sesión de capacitación y bueno, ojalá también a ustedes les parezca importante. Y esta parte nos va a platicar Alberto García y después Melissa nos va a hablar un poco sobre equipo pesado, que bueno, para complementar con este producto. Pues adelante, Tocayo, y sin más preámbulo te cedo el micrófono. Muchísimas gracias, Juan Alberto. Muchas gracias por todo el foro, el apoyo y la oportunidad que nos dan de platicar con todos ustedes. Veo que hay muchísima gente conectada. Nos da muchísimo gusto que este tipo de presentaciones se puedan difundir a muchísima gente. Bienvenidos a todos. Como comenta aquí nuestro anfitrión, Agente Top, mi nombre es Alberto Galicia, yo trabajo como gerente comercial en Qualitas Compañía de Seguros, oficina Polanco específicamente, y efectivamente el día de hoy vamos a tocar dos temas cruciales para nuestro core business, para todo lo que en Qualitas tenemos preparado para todos nuestros clientes, nuestros consumidores, principalmente para ustedes agentes y ustedes que están en formación para ser agentes. Bienvenidos a todos. Entonces vamos a platicar primero de un nuevo producto. Qualitas ya había incursionado en el subramo de daños, en el ramo, perdón, de daños, con el subramo de casa habitación hace ya algunos años. Por razones que todo el mercado identifica, pues abandonamos ese segmento del mercado. Sin embargo, en esta ocasión retornamos al ramo de daños, específicamente al subramo de responsabilidad civil. Y en responsabilidad civil general existen pues varias ramificaciones. Una de ellas es esta parte, la responsabilidad civil contractual. Es una subcobertura que se cuelga directamente de este subramo y que bueno, a partir del 1 de octubre en nuestro boletín número 43 del 2021 se notificó a toda la fuerza de ventas y a todo el mercado el lanzamiento de este producto. Es un producto, consideramos, innovador porque ninguna compañía de seguros cuenta con un subramo tan específico. Es un subramo es un subramo que fortalece y da totalmente el apoyo a nuestros consumidores, principalmente a los vehículos de carga, a nuestros transportistas, a toda la gente responsable de llevar mercancías de un lado a otro, que bueno, pues son parte también fundamental del seguro en México. Y para fortalecer esas actividades es que se crea este apoyo, este seguro, que si bien no es propiamente un seguro total de responsabilidad civil general, tampoco es un seguro de transporte de mercancía, pues sí cumple con algunas necesidades y cubre la necesidad de nuestros transportistas de salir a paz y a salvo en cualquier controversia que se genere cuando transportan su mercancía y les llega a ocurrir un siniestro, llámese una pérdida total por medio de un robo o bien una volcadura, un accidente donde se vean involucrada la mercancía que transportan. Entonces vamos a dar inicio. Sí quisiera, antes de abordar el tema de responsabilidad civil contractual, comentar que nos acompaña también Melissa Illescas. Ella es parte de nuestro equipo comercial en Oficina Polanco también, experta en la parte de camiones, es seguro para este tipo de unidades. Ella va a continuar con la segunda parte de la exposición. Nos va a hablar del producto como tal, de qué está conformado, los detalles finos que hay que considerar en cada cobertura para el seguro de vehículos, para vehículos de carga. Entonces,
Vamos a dar inicio a la parte de RC contractual. Si bien es conocido por muchos de ustedes que Quálitas, pues ya con más de 27 años de experiencia en el mercado, cubre las necesidades de todas las personas que cuentan con un vehículo automotor. Ya conocen ustedes nuestra presencia a nivel no solo nacional, también ya nos encontramos a nivel internacional, estamos en 5 países y al día de hoy contamos ya con más de 500 oficinas a nivel nacional, oficinas para darles el servicio, para atenderlos, para asesorarlos y para estar cerca de ustedes, cerca de todos nuestros agentes, de nuestros clientes, con la tecnología y con la innovación que al día de hoy la pandemia nos ha obligado a utilizar, que bueno, ya la veníamos manejando, pero se ha perfeccionado en estos últimos 2 años. Pues bueno, hoy contamos ya con muchísimas oficinas, pero fortalecidos siempre con la tecnología de vanguardia, perdón, para poder darles todo el servicio. Pues si hablamos de competitividad, pues estos son los subramos en donde antes de este producto participábamos, que son automóviles con un 26.3% de participación de mercado, camiones con 44%, y es parte del objetivo de esta sesión, fortalecer el tema de camiones, de vehículos de carga, ya con una participación bastante interesante por muchos años y en crecimiento. En la parte de vehículos turistas nos mantenemos en segundo lugar con 17.6% de participación de mercado, y en otro tipo de vehículos con 23.6%, también con un segundo lugar. En primer lugar y seguido de los bancos, ¿no? De la banca seguros, que pues, siempre está muy activa, muy presente. Después GNP, AXA, Top, Mafre, y pues ahí viene también pisando fuerte HDI. Nuestra pirámide de servicio, como la conocen, pues fortalecida siempre con el apoyo de nuestra fuerza de ventas, nuestros agentes en la punta del iceberg. Nuestras oficinas, que ya comentamos, son más de 500 a nivel nacional, y nuestro centro operativo con todos los procesos y áreas diseñadas de tal forma que cuidamos todas las aristas del servicio. Tratamos de estar siempre presentes, de dar soluciones, de otorgar buenos tiempos de respuesta, y sobre todo de permanecer siempre fortalecidos y con mucho ánimo de atender a nuestro mercado. Esa es nuestra primicia, otorgar un servicio de calidad. Hablemos ahora entonces del producto como tal, de responsabilidad civil contractual, que comentaba hace unos minutos. Pertenece y está colgado del subramo de responsabilidad civil general. Este seguro no es un seguro de transporte de mercancía. Este seguro lo que pretende es a todas las pick-ups de carga, los camiones, a todo el equipo pesado, llámese Rabón, llámese tándem, tractocamiones, y todos los vehículos en general que transporten alguna mercancía, otorgarles este beneficio para que en caso de cualquier siniestro, en caso de cualquier eventualidad, puedan hacer frente a alguna subrogación o reclamación por parte del dueño de la mercancía. En la parte de vehículos individuales, en las pólizas que se encuentran al día de hoy suscritas en Quálitas, emitidas en Quálitas como pólizas individuales, lo que pedimos es que las unidades no tengan más de 30 años. En el caso de flotillas, lo extendemos 5 años más, es decir, vehículos no mayores a 35 años podrán ser elegibles para venderles este producto, para poder asegurar estas unidades en este producto. ¿Qué ampara? Bueno, ampara si derivado de un accidente automovilístico, la conducción del vehículo, o bien por el robo total de se ocasiona la pérdida que genere un daño a los bienes que se transportan, originando por este hecho el incumplimiento de obligaciones contenidas dentro de un contrato. Aquí viene una palabra clave. La palabra clave es contrato o convenio. Nos han preguntado en otras sesiones, oye, ¿qué pasa con la carta aporte? ¿Qué sucede cuando se establece dentro del traslado de la mercancía el documento carta aporte? Bueno, ese documento carta aporte es un convenio, forma parte de estos convenios, de estos convenios que propiamente no es un contrato. Sabemos todos que un contrato
tiene cláusulas, tiene obligaciones, tiene incluso penalizaciones. Esos contratos entre las partes para generar una obligación para otorgar un servicio. Pero si no se cuenta con ese contrato, basta con que exista un convenio, carta aporte o algún otro documento que demuestre que existe un convenio entre las partes para transportar la mercancía. Este convenio evidentemente se tiene que celebrar entre el propietario del vehículo y el tercero, considerando al propietario de la carga como tercero. Por eso es un seguro de responsabilidad civil, en este caso contractual, ¿no? Esa es la obligación o es el requisito indispensable para darle fe y para darle soporte a este tipo de pólizas, este seguro. Se fija una suma asegurada máxima en el producto de 400,000 pesos. Y aquí muchos me van a decir, oye, ¿por qué 400,000 pesos cuando un traslado de mercancía puede llegar hasta 5 millones, 4 millones, 2 millones de pesos, 100,000 dólares, 200,000 dólares? Bueno, como les comentaba y he hecho mucho énfasis, no se trata de un seguro de carga. No va a responder por la pérdida de la mercancía. La mercancía regularmente o por ejercicio, muchos dueños de la mercancía contratan sus pólizas de transporte de carga. Esas pólizas van a hacer frente a esa pérdida, a indemnizar esa mercancía. Pudiera generarse una controversia y el dueño de la mercancía subrogarse contra el transportista o nuestro asegurado, en este caso en la parte de camiones. ¿Por qué? Pues porque lo quisiera o en algunos momentos, o dada la relación, o dada la naturaleza del siniestro, pudiera quererlo hacer corresponsable en la pérdida. Es decir, oye, es que, a ver, ya no llegué a tiempo, tuve una penalización, como te volcaste o como te robaron la mercancía, perdimos la entrega y ahora tengo que pagar o tengo que generar gastos adicionales para poder reponer esa mercancía. Y todos esos reclamos y todos esas vértices del siniestro que pudieran estar intrínsecas en la pérdida, que pudieran estar sumadas a la pérdida, son las vértices que nuestro seguro cubre. Hay módulos desde 100,000 pesos, 100,000, 200,000, 300,000, 400,000 pesos, así es como lo cotizamos, y la suma asegurada que propone el producto es de hasta 400,000 pesos. ¿Qué deducibles? Bueno, los deducibles son 5% en daños materiales, 10% para la parte de robo total, exclusivamente robo total. Ahorita vamos a ver el producto. Es una póliza independiente al seguro de camiones, por lo cual los documentos que se formalizan a la hora de la contratación, pues son evidentemente una carátula de póliza. Esta carátula pues tiene que estar sustentada ya con la emisión, con la suscripción, la cual se genera por medio de la solicitud. La solicitud con todo gusto se va a compartir para que todos cuenten con ella, la conozcan, sepan cuáles son los datos más importantes, los requisitos mínimos indispensables para la suscripción, y evidentemente las condiciones generales que nosotros ya tenemos inscritas en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para el producto. Hagamos algunas aclaraciones. Si la póliza se emite días posteriores a la póliza del camión, ¿qué sucede? Que nosotros, como vimos en una de las primeras láminas, tenemos una importante participación en el mercado, 44% en la parte de vehículos de carga, y tenemos ya muchísimos clientes que mueven todos los días y a todas horas mercancías. Esas pólizas se suscriben por medio del producto que les va a platicar Melissa en un rato, y aquellas que ya cuenten con esas pólizas, es decir, que ya sean clientes de Quálitas, tienen una vigencia. Pensemos en una póliza que arrancó el 1 de octubre del 2021 al 2022. Lo que nos dice la primera frase es que si nosotros decidimos contratar RC contractual en este momento, 28 de octubre, emitir una póliza y se pide que como requisito se ancle al final de la vigencia del vehículo, de la póliza del vehículo. Es decir, la póliza del camión empezó el 1 de octubre del 2021 y va a terminar el 1 de octubre del 2022. Si nosotros emitiéramos una póliza nueva con su carátula para este nuevo producto, lo haríamos a partir de hoy
hasta el 1 de octubre del 2022. Esto es para promover el año siguiente la renovación de la póliza en conjunto y para que haga sentido el contar con este soporte de cobertura. No es necesario o no es un requisito indispensable que hoy las pólizas de vehículo de carga se encuentren con nosotros. Es recomendable, sí, porque se facilitan el ajuste en caso de pérdida, se facilita el trabajo en caso de alguna reclamación, incluso el manejo de la misma información. También nos dice que se cubrirá el traslado, cualquier traslado, todos los traslados están amparados, sea 1 o 100 traslados durante la vigencia de la póliza, con la suma asegurada contratada. Esta suma asegurada será reinstalable automáticamente, es decir, si ocurre una pérdida, hay un siniestro, pues se va a ajustar ese siniestro, pero eso no inhibe al seguro para cubrir el siguiente traslado. Va a ser completamente reinstalable. Y se podrá otorgar cobertura en caso de aquellos transportistas que arrastren 1 o 2 semirremolques con dolly o sin dolly. Este seguro va a cubrir de forma independiente cada uno de los remolques. Lo único que hay que hacer es marcarlo en la suscripción a la hora de contratar la póliza para que se ampare de esa manera. Va a ser una suma asegurada si contratan 400 para el primer remolque y una suma asegurada de 400 para el segundo remolque o semirremolque. Y se trata de un paquete fijo, sin opción a modificar la suma asegurada. Este paquete no se puede cambiar, es decir, si escogemos suma asegurada de 400 desde el inicio, no la podemos bajar durante la vigencia. Y no aplica descuento. En este producto no habrá un descuento por el momento. Es decir, todas las primas o todas las cotizaciones serán idénticas para toda la fuerza aérea. Disculpe. Vamos a la siguiente. ¿Qué condiciones para contratar este seguro? Bueno, nosotros tenemos que con base en la suscripción del producto, que se trata de un subramo en la parte de daños, en el segmento de seguro de daños, se requiere que todos los agentes que comercien o que vendan este producto tengan cédula B. Esto está establecido en nuestra ley, en la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, en los artículos que pueden ver en pantalla, y contando con cédula B o más, podrán llevar a cabo la suscripción de este producto. Debe existir un contrato vigente, esto lo comentamos a un principio, de por medio entre el transportista y el dueño de la carga al momento de la reclamación. Y aquellos que transportan su propia mercancía, no se les podrá vender este seguro, salvo que, aquí hay una salvedad, es decir, si se trata de una empresa que fabrica, vende y distribuye sus propios productos con una sola razón social, no son objeto de este seguro, no se podrá vender, porque no hay un tercero de por medio. En la excepción nos dice que si el que vende, el que produce y vende la mercancía es una razón social, aunque sean del mismo dueño, pero existe una segunda razón social que es la que distribuye los productos, no hay ningún problema. Podemos venderle este seguro. Se podrá suscribir sin mayor problema. Hablemos ahora de las exclusiones. Las exclusiones del producto nos marca la responsabilidad civil extracontractual, es decir, todo lo que no lleve un contrato, un convenio, una carta aporte, no se podrá asegurar. La responsabilidad civil contractual por daños ocasionados a los siguientes bienes transportados por el vehículo asegurado, como son mercancías no declaradas, explosivos y radiactivos. Esto de mercancías no declaradas es muy importante, sí, porque hemos comentado lo de la carta aporte durante la sesión. Si no hay un convenio, un documento que avale esa mercancía, pues evidentemente no se puede cubrir o no estará amparado en cualquier reclamación. Explosivos y radioactivos, muestrarios de cualquier tipo, obras de arte o antigüedades, todo tipo de vehículos movidos por su propio impulso o remolcados, excluyendo madrinas, joyas y metales preciosos o semipreciosos, relojería, joyería de fantasía, dinero de valores o títulos negociables. Algunas exclusiones adicionales: la responsabilidad civil ocasionada cuando el vehículo asegurado no se encuentre debidamente registrado ante las autoridades de tránsito o bien haya sido utilizado en cualquier actividad ilegal.
en caso de que el bien afectado sea confiscado y o utilizado por cualquier autoridad legal. El robo parcial no está cubierto. Recordemos que la esencia de este producto es amparar tanto siniestros en colisiones como robos totales únicamente. El robo parcial no está amparado. Actos de rapiña tampoco se encuentran protegidos y la responsabilidad civil por daños a terceros en sus personas, dado que se trata de un vehículo que cubre única y exclusivamente la responsabilidad civil en bienes que se transportan. Muy bien, hasta aquí tenemos la parte de responsabilidad civil contractual. No sé, tocayo, si quisieran externar alguna duda, algún comentario, alguien que quiera aclarar algún punto, este sería el momento para la parte de responsabilidad civil contractual. Gracias, Alberto. Sí, tenemos algunas preguntas. Bueno, primero Alejandro Mejía nos pide si podemos comentar algo sobre los indistintos. No sé, creo que eso va más dentro de la presentación que nos va a hacer Melissa, ¿no? De acuerdo. Bueno, quiero entender la pregunta, tocayo, como qué sucede si alguno de nuestros transportistas cuenta con el endoso para remolques indistintos. Sí. Recordemos que la responsabilidad civil, al igual que la responsabilidad civil en el producto de transporte de vehículos, en nuestro seguro para camiones, ambos están superditados a cubrir o amparar y sacar a paz y a salvo a nuestro operador, al transportista como tal. Hablando de remolques indistintos, lo que vamos a proteger pues va a ser el número de serie del tracto camión. Si se llega a dar alguna situación donde exista la transportación de mercancía de un remolque indistinto, este seguro lo ampara. Y lo ampara porque, lo ampara siempre y cuando, recordemos, exista ese convenio, ese contrato entre el transportista y el dueño de la carga. No hay ningún problema, debe existir carta aporte, deben una serie de requisitos que demuestren que existe la relación contractual entre quien mueve la carga, ya sea remolque indistinto en este caso, o sea un remolque propio o un remolque normal, ¿no? Como lo conocemos. Muy bien, muchas gracias. Y sí tenemos varias preguntas, si quieres las que se relacionan para tratar de entender bien. Bueno, una rápida antes de Laura Mijangos nos pregunta si esta RC contractual opera también para flotillas. Es correcto, es Está, correcto. Sí, sí, en adelante, adelante. flotillas, gracias, tocayo. En flotillas hablábamos de la antigüedad de las unidades. Decíamos que no más de 35 años se puede suscribir el producto como flotillas, evidentemente. Recordemos que este seguro no es un seguro abierto, no es un seguro blanket como en el mercado se conoce, es un seguro específico, es decir, cada unidad que mueve la mercancía se tiene que registrar, se tiene que asegurar. Sí es un seguro para el dueño de las unidades, pero no se va a cubrir de forma blanket, es decir, se tienen que mencionar los vehículos que mueven la carga y cada vehículo tendrá su primaje, se tendrá su cuota para poderlo amparar. Y si tenemos, por ejemplo, una flotilla de 10, lo que quiero decir es que si tenemos N números de incisos en una flotilla, en este ejemplo de 10, debemos suscribir las 10 unidades. No es un seguro que se suscribe directamente al contratante, al dueño de la flota, por ejemplo. Tiene que suscribirse para Ni es un look, todos los ¿no? incisos. Tampoco. Es correcto. Así es, no es un look, es un seguro con una suma asegurada específica. En este caso, la máxima suma asegurada es de 400,000 pesos, que se tiene que declarar al momento de la solicitud, al momento de la suscripción, y protege durante todo el año. Pero Por sí, cada sí se inciso. puede suscribir para flotillas. Muy bien, gracias. Ahora te comentaba que tenemos varias preguntas para tratar de clarificar el alcance de la cobertura. Las leo y si quieres trato yo de ponerlo en mis palabras y me corriges para de lo que yo entiendo de la cobertura. Mira, Sí, Alfredo tocayo, Joel adelante. González nos dice, una pregunta entonces, ¿cómo es una póliza de transporte de mercancía? Luego, un participante anónimo nos dice puntualmente cómo se diferencia esta RC contractual de un seguro de transporte de mercancía y después Inés Pérez nos dice, quiere decir que si en una volcadura la carga se daña o pierde, se pagará hasta 400,000 pesos. Bueno, tratando de sumar todas estas preguntas, eh,
definitivamente, y como bien comentabas al inicio, este no es un seguro de transporte de mercancía, ¿no? Un seguro de transporte de mercancía, vamos a pensar que alguien está transportando una línea blanca de aquí de la Ciudad de México a Monterrey, y se roban la mercancía. El seguro de transporte de mercancía va a pagar el importe bueno, de acuerdo a la suma asegurada y el valor de los bienes robados. Sin embargo, por ejemplo, este seguro que puede cubrir, existe un contrato entre el transportista y su cliente en el cual establece que si el producto no es entregado en tal fecha en la dirección convenida, tiene una penalización y este tipo de seguros cubriría esa penalización, no el importe de la mercancía robada o no el importe de la mercancía dañada, sino las implicaciones o la responsabilidad civil o las implicaciones contractuales derivados de el accidente y especificadas en el contrato, ¿no? Es correcto, Tocayo. Tienes una acertada apreciación de las preguntas. Sí, todas están relacionadas. Déjame darle un poquito de forma a la respuesta. Yo considero que, no considero, lo comento porque los seguros de transporte de carga específicamente descubren, o la cobertura básica de un seguro de transporte de carga se llama ROT, Riesgos Ordinarios de Tránsito. A ese ROT, cuando ustedes suscriben una póliza de transporte de carga, le agregan subcoberturas como robo, varadura, contacto con otras cargas. Dependiendo del producto, ustedes agregan o la compañía de seguro les sugiere agregar algunas subcoberturas. Esos riesgos ordinarios de tránsito nos llevan a una pérdida total de la mercancía, ya sea por un vuelco, un incendio, una explosión. Este seguro de responsabilidad civil contractual no va a amparar, como bien dices, el valor de la carga. Yo decía al principio que hay cargas que pueden ir desde 50,000 pesos, 100,000 pesos, cargas hasta 5 millones, 10 millones de pesos, dependiendo de lo que se transporte. Sin embargo, dentro del contrato que establece el que mueve la carga, en este caso nuestros transportistas, los dueños de los camiones, establecen cláusulas de cumplimiento, cláusulas dentro de un contrato que deben cumplir para poder darle fe al servicio que prestan. Esas cláusulas en ocasiones tienen penalizaciones o tienen algún contexto de cumplimiento obligatorio por parte de nuestros transportistas, que si no lo llevan a cabo, se hacen acreedores a estas mismas penalizaciones. Entonces, en tu ejemplo, ¿no? Moviendo un vehículo de aquí a Monterrey, se vuelca o se lo roban y pues ya la mercancía no llegó el día 30 que tenía que llegar a Monterrey. Es más, no va a llegar, seguramente van a tener que mandar otro camión con nueva mercancía para cumplir, para que el dueño de la carga, el dueño de la mercancía, cumpla con su cliente. Entonces, se va a voltear el dueño de la mercancía y le va a decir al transportista, oye, pues se lo robaron, o se volcó por la inexperiencia de tu conductor, porque se equivocó, o tuvo la culpa, incluso fue responsable en el siniestro. Oye, pues yo te voy a penalizar, o me están penalizando a mí por no entregar. Me voy a subrogar y te voy a cobrar a ti. Me da muchísima pena, somos amigos, pero tenemos un contrato y te voy a penalizar. Y te voy a hacer que me ayudes a resarcir esa penalización porque pues no me la voy a comer yo solo, te voy a hacer responsable. Están en su derecho legal de subrogarse contra el transportista, contra quien lleva la mercancía. Incluso yo en alguna sesión ponía el ejemplo de que cuando la ley, después de un litigio, después de una querella entre las autoridades, la ley hace responsable al transportista de X situación en algún siniestro, en alguna volcadura, una colisión. En ocasiones la ley fija un monto para resarcir ese daño, que sí tiene que ver con la mercancía, pero no se la va a cobrar al valor de la mercancía. Hay mercancía muy cara, hay equipos electrodomésticos, algún tipo de mercancía que son muy caros. Entonces la ley hace lo que hace con nuestros amigos de DHL, de FedEx, y les dice, oye, pues tienes que indemnizar y tienes que pagar con base en el peso que te contrataron a llevar. Si llevan 1 tonelada, les dicen, bueno, pues a 10 pesos el kilo por 1 tonelada, pues tienes que indemnizar
100,000 pesos en este caso, ¿no? Entonces la ley llega a generar ese tipo de laudos, ese tipo de penalizaciones para que el transportista le cumpla después de una demanda, un litigio, al dueño de la mercancía. No le va a cobrar como tal lo que vale la carga, pero sí le va a fijar un monto con base en el peso de la carga para que responda, ¿no? Me parece que en FedEx y en DHL pues esos montos están de risa, ¿no? Por como 40 pesos el kilo o algo así, pero bueno, finalmente es una manera en que la autoridad regula y apoya a que se resarza o que se pague el daño que se provocó por haber tenido una colisión, insisto, después de un litigio. Entonces, para eso también está diseñada esta póliza. Y sí, Bien, decía yo, para sacar a paz y a salvo a nuestro transportista, ¿no? Para dejarlo tranquilo y apoyarlo en estas situaciones. bien, gracias, Sí. tocayo. Un par de comentarios, preguntas complementarias. Por ejemplo, Simón Canales Hernández nos dice, en los contratos de transporte de mercancía se especifica que el transportista será responsable del pago del deducible cuando se cuenta con póliza de transporte de mercancías. ¿Esto se puede amparar en esta cobertura? Sí, Ujú. también podría ser parte, siempre y cuando el dueño de la mercancía lo haga, haga la petición, digamos que se lo haga exigible al transportista. Claro. Así es. Y también nuestro participante anónimo nos dice, si no se llega a tiempo por bloqueos, etcétera, ¿se puede dar la penalización por no entregar en tiempo? ¿Esta la cubriría o también, por ejemplo, por actuaciones de la autoridad justas o injustas, ¿no? Así es. Buena pregunta. En realidad no hay forma de responder ante esta circunstancia. De lo que se trata aquí es de amparar en caso de colisión. Las coberturas que tenemos amparadas en este producto es la colisión, es decir, un siniestro como tal, o bien un robo total. Si no se dan estas dos circunstancias, el seguro no procede, no lo podemos Procede. aplicar. Así es. Bien, Laura Mijangos, no, eso ya la contestamos. Inés Pérez nos dice que si el precio varía dependiendo del camión. Tiene que ver con, sí, la dimensión de la unidad, el tipo de unidad que transporta. Evidentemente hay unidades que transportan eh, menores cargas o en menor tiempo, es parte de nuestras preguntas en la solicitud. Tiene que ver también con la zonificación, código postal de nuestro contratante y sobre todo lo que nos declaran en la solicitud, el número de movimientos, la dinámica que tiene el transportista en su ejercicio y también el tipo de carga que mueve. Bien, también Inés Pérez nos pregunta, ¿quién compra la póliza, el transportista o el dueño de la mercancía? El transportista es nuestro asegurado. Así Así es. es. Jorge Barroeta dice, ¿solo aplica para carga la RC contractual? Porque es RC contractual Sí, por carga, ¿no? es correcto. Está diseñado para amparar efectivamente la carga. Quizá, o extendiéndome un poquito, tratando de interpretar un poco más la pregunta, quizás se refiera a diferentes tipos de carga como maquinaria, por ejemplo, otro tipo de cargas. En realidad, lo que se declare en la solicitud, lo que se suscriba al contratar el seguro es lo que va a estar amparado. Pero sí está diseñado exclusivamente para amparar lo relacionado al contrato que se establece por el movimiento de las mercancías de un punto a otro. Muy bien. Héctor Raúl Juárez Jiménez nos dice, para seguro de carga, ¿existe camión sustituto? ¿Qué pasa con esta cobertura? ¿Se reinstala automáticamente o qué resulta? Correcto. Quisiera interpretar la pregunta como parte de nuestro producto de camiones, donde Ujú. contamos con la cobertura de camión sustituto. Eh, y quisiera entender que quizá derivado de un siniestro se tenga que contratar un camión sustituto, ya sea con esta cobertura o sin la cobertura, que se contrate en la parte de camiones. Ese tipo de situaciones, si el tercero, en este caso el dueño de la mercancía, nos hace exigible o le pide al transportista que responda por ese gasto extra, estarían parados. Es parte de la consecuencia de un accidente. Solo que se presente un accidente, una colisión o un robo total. Bien, y sobre el tema de la reinstalación automática, en caso de que se utilice la cobertura de RC contractual y se agote la suma asegurada, ¿hay reinstalación o habría necesidad de contratar otra póliza?
La suma asegurada es por evento, no es un agregado anual. Ok, La diferencia es que en el agregado anual tú fijas un monto y te lo vas consumiendo en siniestros durante el año. En este caso es una suma asegurada fija por evento que se reinstala automáticamente después de ocurrido el primer evento. muy bien. Luego Olivia Pérez Soriano nos dice, dentro de las exclusiones mencionaste nos amparan valores, joyas, para esto operaría la póliza de dinero y valores específicamente, ¿cierto? Bueno, aquí pues, se sale de este tema, pero pues, dinero y valores pudiera estar cubierto por una póliza específica de dinero y valores. Bueno, ahí ya nos entraremos bien en la parte de daños y ver si tienen la cobertura dentro del inmueble o fuera del inmueble. Pero para transporte, normalmente también dinero y valores, específicamente para transporte, habitualmente son exclusiones, ¿no? Sí, para nuestro producto es una exclusión. Como bien dices, el seguro de dinero y valores es parte del seguro de diversos. Algunas compañías lo toman como incluso responsabilidad civil. Sin embargo, es más bien de la parte de diversos. Eso es una exclusión para nuestro producto. Bien, gracias. Luego, bueno, creo que aquí ya también nos estamos empezando a entrar a temas de Melissa. Dice Alejandro Mejía, nos dice, ¿se ampara el robo del remolque? Yo creo que esta cobertura no, pero sí la cobertura del vehículo, ¿no? Es correcto. Sí, pero fíjate qué buena pregunta, porque yo hacía mucho énfasis. Sí, ahorita Melissa va a aclarar todo lo referente al producto de vehículos de carga, pero yo hacía mucho énfasis en que preferentemente buscamos que todo nuestro 44.6% de mercado en la parte de camiones suscriba este producto. O sea, buscamos que sí estén con nosotros porque se facilitan muchos trabajos de ajuste o al momento de un siniestro, información. Se facilita mucho, pero no es una obligatoriedad. Pueden contratar este seguro aun si cuentan con pólizas de vehículos de carga en otras compañías. Así es. Ok, muy bien. Rodolfo Vera nos hace una pregunta interesante. Dice, este seguro contractual, ¿qué conceptos podrían hacer variar la prima? Zona, tipo de mercancía, tipo de vehículo, si tienen GPS. Totalmente, aunque nuestras variaciones son marginales. Quiero decir que ya en algunos ejercicios de cotización, cotizamos, por ejemplo, una suma asegurada de 200,000 pesos, un vehículo Rabón, un vehículo normal que transporta mercancía, estamos hablando de 11,000, 12,000 pesos de prima. El siguiente brinco a un tractor con las mismas características, misma zonificación, se pudiera ir a 14,000 pesos. Realmente los incrementos son marginales. Aquí la invitación es precisamente a que nos apoyen con sus peticiones de cotización. Ahora sí que háganos trabajar. Nos va a encantar muchísimo que nos pidan cotizaciones para hacer ejercicios y empezar y que el mercado y que los mismos clientes nos vayan identificando con el producto. Así es. Bien, gracias. Luego Simón Canales Hernández nos dice, si el camino es robado, recuperado, pero siniestrado, pero el siniestro se presentó cuando los malandros tenían la posesión, ¿procede la cobertura de RC contractual? Yo creo que está ligada a la pregunta de si se cubre la mercancía. Bueno, si el vehículo es robado, aquí se generan esas responsabilidades, esas cláusulas que vienen en el contrato que establecen el transportista y el dueño de la carga. El seguro aplica, no tiene mayor tema. Si el vehículo se recupera, incluso con mercancía, que a veces hay ocasiones en que lo recuperan con mercancía, va a depender de lo que la autoridad decida para el dueño de la mercancía. Pero dentro del contexto de nuestra póliza, nosotros nos haríamos responsables solo de las penalizaciones o del clausulado o de lo que se tenga estipulado en el contrato entre el dueño de la carga y el transportista. Sí, es un proceso independiente, la recuperación de la unidad. Digamos que ya es un plus de que se hayan robado la mercancía, la localizan la unidad, pero nuestro seguro únicamente va a participar en lo que se refiere a las cláusulas que se establecen en el contrato con el dueño de la mercancía. Muy bien, gracias. Fernando Flores nos dice, bueno, la póliza de transporte, creo que se refiere a la RC contractual. ¿Podemos decir que es una póliza complementaria a la del vehículo de carga? Pues sí, es complementaria del vehículo y es complementaria a la póliza de transporte, ¿eh? Sí, totalmente. Es un nicho que estaba desatendido realmente, que Qualitas dice, a ver, vamos a darle feeling al nicho, y lo que hicimos fue
proponer este producto para complementar esa responsabilidad, insisto, del transportista con el dueño de la mercancía. Bien. Y Laura Mijangos nos dice, en caso de que la penalización contractual sea mayor al valor de la mercancía, ¿qué sucedería? Bueno, creo que aquí la suma asegurada más que al valor de la mercancía, pues esta es la definida y la que está plasmada en la póliza, ¿no? Si Es excede, correcto, pues el límite de responsabilidad por parte de Quálitas es hasta la suma asegurada contratada, ¿no? es correcto. Hasta Si el las tope de la suma penalizaciones asegurada exceden, completa. pues ya correrán a cargo del Así del es, transportista, ¿no? es correcto. Rodolfo Vera nos dice, este tipo de pólizas contractuales son normalmente requeridas por los dueños de las mercancías como requisito entre la negociación, que normalmente paga en este caso. ¿Quién normalmente paga en este caso? Bueno, pues ya lo platicamos, ¿no? El transportista es quien paga estas pólizas, Es correcto. el dueño del camión, ¿no? Así es. Eh, Dice, mi pregunta, por favor, Héctor Raúl Juárez Jiménez nos insiste si existe cambio sustituto, si la RC contractual se reinstala automáticamente, en este caso, si así fuera. De nueva cuenta, ¿no? Yo creo que aquí más bien, en el caso de Héctor, estamos hablando de la cobertura del camión, más que la RC contractual, ¿no? Así es. Este, y bueno, y la reinstalación, pues ya, ya hablamos, ¿no? Que de nuevo es por evento, entonces, si tú tienes tu póliza, tienes 2 eventos, pues tienes la suma asegurada por cada uno de los Completa eventos, para ¿no? el segundo evento. Así Por eso es. no hay necesidad de reinstalación, porque es por evento, ¿no? Es auto reinstalar, se reinstala automáticamente. Así es. Y bueno, no sé, tenemos todavía más preguntas, pero ya también nos estamos comiendo el tiempo, ¿no? Y Sí, también sé tocayo, que, yo creo que vale la pena, tomamos nota, por supuesto, y les hacemos llegar las respuestas de aquellas preguntas que sean diferentes a las que ya contestamos. Con todo gusto, les mandaremos comentarios y les bien, compartiremos algunas respuestas. perfecto. Así es. Muchísimas gracias. Entonces, pasaremos con Melissa a la parte de equipo pesado y que seguramente ahí también aclararemos parte de las dudas que nos plantean, que nos están planteando nuestros participantes, ¿no? Muchísimas gracias. Efectivamente, los dejo con Melissa Illescas, quien les hablará en este momento de nuestro producto para amparar todas las unidades, vehículos de carga, pickups, camiones. Ahorita que les explique, va a ser un tema muy interesante. Muchísimas gracias y aquí continúo con ustedes. Gracias, Tocayo. Listo, Melissa, ya vemos tu pantalla, pero no está, ándale, todavía. ¿Todavía la podrías hacer un poquitín más grande? Todavía no está en modo presentación. Listo, una disculpa, es que como es la presentación en PDF, no lo puedo poner en toda la pantalla, pero creo que así se ve mejor, ¿verdad? Ok, Ya se ve bastante bien, gracias. perfecto. Bueno, pues muy buenos días, mi nombre es Melissa Illescas, soy ejecutiva de cuenta en el área comercial en Oficina Polanco. Será un gusto para mí darles el día de hoy esta plática referente a equipo pesado y tractocamiones. La verdad es un producto muy extenso en el que Quálitas afortunadamente ha abarcado gran cantidad del mercado. Eso nos ha hecho tener mucha experiencia en los productos, nos ha hecho tener productos especializados en cada necesidad que tiene el cliente, y pues si alguno de nuestros productos no se adecua a lo que necesita, pues sin problema alguno vemos de qué manera complementamos para poder darle la seguridad al cliente, ¿no? De que tenga realmente lo que necesita y pues realmente lo que satisface sus necesidades. Bueno, pues para comenzar me gustaría que tocáramos un poquito el tema de este tipo de unidades. En equipo pesado y tractocamiones, bueno, ¿qué tenemos? Principalmente vemos 5 tipos de unidades o 5 clasificaciones, por así decirlo. Uno que es el Rabón, el Tándem, el Tortón, tractocamiones y remolques. En el caso del Rabón vamos a encontrar que es un vehículo de carga de 4x2 que tiene una capacidad desde 6 hasta 10 toneladas. Cuenta con un eje delantero direccional y solo un eje trasero. De hecho, voy a intentar hacer la presentación un poquito más para abajo.
Tal vez, Melissa, mira, si le das clic en ver, arriba en el menú, del otro lado, del lado izquierdo, ahí arriba, está arriba de tu cursor, está ver, y Ay, es está que archivo, creo que no me deja ver esta archivo edición parte. ahí, ver, y luego ponle, ahí, uy, no creo que no esté en ver, porque No, es que sabes qué? Que aparte como me sale la barra para controlar la presentación, no me permite visualizar bien la herramienta. ok, porque hay una opción en ver que dice modo pantalla completa y se te quitan los márgenes. Pero bueno, si quieres, para no interrumpirte, continuamos. Ok, no te preocupes. Bueno, realmente me importaba un poquito que vieran la imagen de aquí abajo, justo para poder identificar el tipo de unidades que es Rabón, Tandem y Torton. Creo que sí se alcanza a ver en la parte de aquí abajo la presentación. Bueno, y como les comentaba, en el caso del Rabón, cuenta con un eje delantero que se encarga de darle la dirección y solo cuenta con un eje trasero. Por ejemplo, en la mayoría de los casos, estas unidades tienen ya adaptadas una caja refrigerada, una caja seca, una plataforma, etcétera. En el caso de las unidades tándem, es un vehículo que tiene una motricidad, perdón, de 6x2 con capacidad de carga de 11 a 16 toneladas, con dos ejes traseros. El primer eje trasero cuenta pues con motricidad y el otro es un eje, ay, no alcanzo a ver aquí, un eje fijo o eje loco. Por eje loco nos referimos a que tiene la capacidad de tener una total rotación, ¿vale? Esto lo vemos, bueno, pues igual en el tema de cajas abiertas, por ejemplo, también dentro de los tándem vamos a encontrar todo este tipo de unidades que tienen una adaptación para camiones de basura. Creo que sería como un ejemplo muy tradicional y que todos podemos ubicar por el tipo de unidades. En el caso de los vehículos Torton, son vehículos 6x4, tienen una fuerza de arrastre todavía superior, que es de 16 a 22 toneladas. Su capacidad, como les comentaba, es elevada. Estas unidades van destinadas a que la carrocería se encuentra diseñada principalmente para equipo, pues se puede decir, muy pesado, con materiales peligrosos. En el caso, por ejemplo, de trabajo de construcción, que serían volteos, revolvedoras, cisternas, cajas abiertas, materiales de varillas, etcétera. No sé si hasta aquí tengan, bueno, si tienen algunas dudas, igual agradeceríamos mucho que nos la compartan. Y una vez que ya las tengamos compartidas, Alberto Vélez nos está apoyando compartiéndonos las preguntas para que les podamos dar solución. Con gusto, Melissa. Oye, otra sugerencia, tal vez, Ujú. si haces un poquitín más pequeña tu pantalla, tal vez podamos ver la diapositiva. Ándale. Sí, yo creo que es mejor así. Ok, perfecto. Yo creo que sí, para que todos podamos estar viendo completo y no por partes la presentación. Sí. Adelante, Melissa. Ah, listo, a ver, dame un segundo. Ok, bueno, pues como les comentábamos, tenemos una cantidad de productos y paquetes relevantes en la compañía que nos han hecho ser pues el número uno en equipo pesado. Uno, pues las coberturas tradicionales que tenemos en una amplia tradicional, que son daños materiales, robo total, responsabilidad civil, gastos médicos ocupantes, gastos legales, asistencia vial y muerte al conductor. Como ustedes pueden ver en pantalla, contamos con todavía más coberturas que pueden ser opcionales. Por ejemplo, en el caso de la asistencia vial, tenemos muchos clientes o hemos visto a muchos clientes que manejan unidades tipo grúas. Estas unidades, pues lo regular, los clientes no solicitan tener amparada la cobertura de asistencia vial porque entre ellos mismos se remolcan. Sin embargo, si el cliente no tiene esta opción, no tiene esta facilidad, contamos con dos productos para el tema de asistencia vial. Uno, la asistencia vial tradicional y en el caso la asistencia vial plus, que da un número adicional de servicios a lo estipulado dentro de la carátula. La responsabilidad civil por daños a ocupantes, que como sabemos pueden ser daños por la carga tipo A, tipo B, tipo C. Los daños por la carga tipo A pues no nos generan una prima. En estos días justo me tocó ver con Agente Top que no recuerdo bien qué compañía les estaba haciendo un cobro por daños por la carga tipo A.
Nosotros en este caso no les damos una penalización o no tenemos un recargo para una cobertura que realmente no tiene peligrosidad, en este caso como una carga tipo A. En el caso de la carga tipo B y tipo C, pues sí se hace un recargo en la prima. Y en el caso de la carga tipo C, bueno, pues esta debe estar fundamentada con la tarjeta de circulación que otorgue la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, en donde nos diga que las unidades están capacitadas y autorizadas para el manejo de material súper peligroso en este caso, que son inflamables, tóxicos, aceites, etcétera. Y esta, bueno, pues igual tiene una cobertura. También tenemos la cobertura de RC ecológica, únicamente habilitada para el tipo de carga C. Tenemos gastos de transporte por pérdida total o pérdida parcial. Como sabemos, estas son derivadas de un siniestro. Muerte al conductor por 100,000. Me parece, en esta cobertura tenemos inclusive un máximo de 250,000 por ocupante. Bueno, mejor dicho, para indemnizar la cobertura de muerte al conductor. Tenemos exención de deducible por pérdida total, la RC complementaria a personas, equipo especial, adaptación de carrocería para daños materiales y pérdida total. Y también contamos con la reducción de deducible de robo total y servicio de asistencia satelital. En un momento más les estaremos comentando. Dame un minutito, por favor, Alberto. Sí, adelante, Melissa, sin problema. Bueno, como nos comentó Alberto, nos quedamos con algunas preguntas sobre la cobertura de RC contractual, entonces voy a compartirlas con ellos y buscaremos como parte del material hacerles llegar las respuestas. Listo. Ok, nos pregunta Melissa Nayeli Benavides si puedes platicarnos un poquito más sobre la cobertura de protección daños a terceros sin responsabilidad. Ok, perfecto, claro que sí. De hecho, sí tenemos aquí extendidas por diapositiva, por así decirlo, como las coberturas, por así decirlo, qué incluye, qué no incluye. Y sí, con gusto enseguida les platico de esta cobertura, que la verdad Excelente. es muy útil y muy benéfica para nuestros asegurados, en específico en el tema de los alcances, ¿no? O de los golpes que se catalogan como lamineros. Van a ver aquí un gran beneficio para nuestros asegurados. Bien, gracias, Melissa. En el caso de los daños materiales, bueno, pues vamos a ver qué son los daños que sufre el vehículo a consecuencia de colisiones y vuelcos, de la rotura de cristales, que pues maneja un deducible del 20%, que es sobre el valor del cristal, incendio, rayo o explosión, ciclón, huracán, granizo, terremoto, erupción volcánica, derrumbe de tierra, piedras, construcciones, edificaciones, etcétera, pues nosotros lo estamos cubriendo. Actos de personas que tomen parte en paros, huelgas o mítines, daños por transporte, que sería pues volcadura, hundimiento, descarrilamiento, averías, etcétera. Daños ocasionados a consecuencia de vandalismo y desvielamiento por inundaciones. Bueno, en el caso de solo pérdida total sería únicamente bajo los ejemplos anteriores. En este caso, pues no estaría aplicando cristales. El costo es un poco menor cuando únicamente es para pérdida total. Bueno, la cobertura como tal es daños materiales solo para pérdida total. En este caso, la pérdida total, pues únicamente, como le explica el nombre, va a aplicar cuando el bien ya no haya manera de recuperarlo. Nosotros no vamos a poder ingresar la unidad a taller, pagar un deducible del 7, del 5, del 10% para la reparación. Únicamente se nos va a pagar y somos acreedores a la indemnización del bien en caso de pérdida total. Y aquí, Melissa, ¿aplicaría también el criterio de que el daño sea el 50% el valor del daño del valor del vehículo? ¿O cuál sería el criterio para pérdida total? Sería que sea declarado como pérdida total. Me parece es arriba del 65% el valor que debe de estar marcado como pérdida total. En este caso, bueno, pues como sabemos, se le dan opciones al asegurado, pero si el daño es menor y merece reparación o amerita reparación, mejor dicho, no tenemos opción a generarlo. Únicamente cuando excede el 65% podremos hacer la indemnización de la pérdida total. De lo contrario, pues no podremos aplicarlo. Bien, gracias, Melissa. Ok, en el caso de robo total, bueno, pues en este caso estamos amparando el robo total
y daños materiales que sufra la unidad a partir de que el siniestro sea reportado de esta manera, como robo total. Esta cobertura se contrata con un deducible por lo regular del 10%, pudiendo ser un poco mayor o un poco menor, también dependiendo de algunos factores, como pueden ser la siniestralidad de nuestros clientes. Debemos de verificar también, pues, por ejemplo, qué condiciones están solicitando, etcétera. La excepción de unidades denominadas como de alto riesgo, a estas se les va a aplicar de manera automática el 20% de deducible en robo total. ¿Por qué hacemos esto? Nosotros al identificar una unidad que tiene el deducible del 20%, perdón, es acreedora de manera inmediata a un beneficio de rastreo satelital. Este rastreo satelital, bueno, pues va sin costo en alguna de las ocasiones y la unidad da en automático un deducible alto y pues se le entrega un certificado al asegurado en donde el deducible ya no es el 20 marcado en carátula, sino pasa al 10 por contar con este beneficio. También en robo total, bueno, pues estaremos amparando fenómenos naturales, ¿no? Por ejemplo, rayos, incendios, huracanes, ciclones, terremoto, erupción. Aquí es importante que nuestros clientes lo sepan. Me parecen otras aseguradoras no tienen esta amplitud para satisfacer justamente a nuestros clientes. Para ellos establecen que robo total, pues es robo total. Pero pues Quálitas en este aspecto es muy consciente en que un fenómeno natural no es a consecuencia de nosotros como asegurados, no es un fenómeno atípico que no tiene responsabilidad sobre nosotros y es por eso que también se les da pues este apoyo y este beneficio para poderlo generar y evaluar en caso de terremotos, erupciones, derrumbes, caída de árboles, etcétera. También es importante que pues nos regalen una llamada en este caso a cabina y cabina les indicará cómo proceder aunque no tengan la cobertura de daños materiales, únicamente si es por fenómenos naturales. También nos va a estar, bueno, pues cubriendo los actos que tomen personas en huelgas, paros, robo en los trayectos, y el deducible, bueno, pues aplica para los riesgos anteriores. Es exactamente el mismo que tengan en carátula. En el caso de la responsabilidad civil, bueno, pues esta cobertura nos ampara la responsabilidad civil en la que nosotros incurrimos como asegurados, o quien en este caso, pues sean los choferes quizá de nuestro cliente, tenga consentimiento para la movilización de la unidad. Es importante recalcar que aquí que todas estas unidades dependen de nosotros como choferes o como conductores para que puedan tener desplegada una responsabilidad civil, ya que sin nuestra participación, pues estos, aunque tengan un motor, están totalmente estáticos, ¿vale? Derivado de este tipo de accidentes viales, bueno, pues nos encontramos con varias causas. Una puede ser el daño a los bienes materiales, tanto de los terceros en bienes y personas, así como nos llega a cubrir hasta la muerte de estas personas afectadas. ¿Qué es lo que vamos a encontrar también? Bueno, pues los gastos y costos a los que fuere condenado el asegurado, un daño moral que sería el 25% de la suma asegurada de responsabilidad civil, cubre los daños que os ocasionen a terceros en bienes y personas con el primer remolque. Esto también es importante. Si ustedes aseguran un tractocamión y tienen, no sé, por lo regular, toman los remolques dependiendo de la necesidad del trayecto de la mercancía o de la mercancía que tengan que arrastrar. En caso de que tengan un remolque fijo, no se les va a estar haciendo algún cobro. La RC ya nos están parando de inmediato el primer remolque. Lo que sí les podemos recomendar que hagan es que tengan un endoso aclaratorio indicando que arrastra un remolque. Este endoso no tiene costo, lo hemos generado anteriormente y únicamente es para tener un poquito más de tranquilidad con nuestro asegurado, de que esté seguro y esté en total conocimiento de que si bien en la carátula de la póliza no indica que arrastra un remolque, sí lo tiene cubierto. Los riesgos y límites, condiciones están marcados dentro de nuestras condiciones generales y nos indican a qué estamos obligados. Déjame. Okay. Dentro de los gastos médicos ocupantes encontraremos el concepto de hospitalización, de medicamentos, atención médica, enfermeros, ambulancia y gastos funerarios, máximo 400 UMAS por ocupante.
Esto va a ser originados por lesiones corporales que sufre el asegurado, cualquier persona que vaya dentro de la cabina, en este caso, que sean ocupantes y que estén inmiscuidos dentro de los accidentes automovilísticos. Estos deben de estar forzosamente adentro del vehículo. En esta cobertura no aplica ningún deducible y dependiendo del número de ocupantes es el límite máximo que podemos dar. Nosotros a partir de 3 ocupantes les ponemos 100,000 pesos, pero si ustedes buscan por 3 ocupantes 150,000 o 200,000 pesos, sin problema alguno podemos ir modificando la propuesta para que sea más convincente para nuestros clientes. Aquí en gastos médicos por atropello, bueno, pues nos encontramos que este beneficio forma parte de la cobertura de gastos médicos ocupantes, ampara al asegurado o a cualquier persona ocupante del vehículo por las lesiones que llegue a sufrir derivadas de un atropello que se cause con el mismo vehículo asegurado o por cualquier otro vehículo motorizado, siempre y cuando se encuentre fuera de la unidad o en la vía pública donde haya ocurrido el accidente automovilístico y se encuentren involucrados. ¿Cuáles son los beneficios cubiertos? Bueno, pues lo siguiente quedará cubierto con un máximo de 100 unidades de medida de actualización, que es el UMA, vigentes a la fecha en la que ocurre el siniestro. Los beneficios, bueno, serán los mismos que marcamos anteriormente: la hospitalización, la atención médica, el servicio de enfermería, servicio de ambulancia terrestre, gastos funerarios y tratamientos dentales que ameriten ser cubiertos a partir de este ejemplo. Las exclusiones, bueno, tenemos 4 exclusiones. 1, el atropello cuando éste se efectúe por personas que dependan económicamente del asegurado y dentro de los predios de este último. El atropello si la persona ocupante del vehículo se encuentra en estado de ebriedad, bajo influencia de estupefacientes, todo esto al momento de sufrir el percance. El atropello si la persona que lo sufre no es un ocupante del vehículo asegurado. Y 2, la indemnización de cualquier enfermedad o lesión preexistente, crónica o recurrente o estados patológicos que no sean derivantes o que no compliquen o que nos compliquen en este caso la situación del accidente automovilístico o del atropello. Bueno, pues en los gastos legales vamos a encontrar la defensa legal que van a tener todos nuestros asegurados, tanto conductor como asegurado de la unidad, siempre y cuando sean derivados de un accidente vial en el que participe el vehículo asegurado en procedimientos tanto civiles como penales. Esta cobertura ya nos cubre el honorario de nuestros abogados, los gastos inherentes al proceso penal, importe de multas impuestas en sentencia judicial dictada dentro del procedimiento penal, importe de primas de fianza para lograr la libertad provisional o condicional de nuestro conductor y la devolución de la unidad cuando éste haya sido retenida por autoridades y o el monto de caución dado que la legislación así lo requiera. Aquí también es importante comentarles que, bueno, van a contar con toda la defensa legal, pero pues cada estado tiene su propia legislación, entonces vamos a estar apegados a lo que la legislación de cada estado nos marque dentro de sus códigos penales para el cumplimiento de nuestras obligaciones como aseguradora. ¿Qué es lo que reembolsamos nosotros? Bueno, la pensión ya estaría en el corralón hasta 50 UMAS. Me parece 50 UMAS son creo que 4,800 pesos, por ahí así. El deducible de daños materiales cuando el dictamen de la averiguación previa sea favorable a nuestro asegurado. En caso de robo localizado, los gastos de traslado y arrastre del lugar de localización al corralón, incluyendo la pensión, hasta 175 UMAS. La asistencia vial Qualitas, esta es una parte que pues comentábamos anteriormente dentro de nuestra tablilla de productos. La compañía nos da la opción con nuestro asegurado mediante la contratación de coberturas de contar con la asistencia en viaje y asistencia a partir del kilómetro cero. Al conductor y al automóvil, tanto pick-up como personal como remolque, les estaremos cubriendo este tipo de asistencia siempre y cuando sean derivadas de un accidente automovilístico o una avería en tránsito. ¿A qué nos referimos por asistencia a kilómetro cero? Bueno, pues va a ser el servicio proporcionado únicamente en la República Mexicana dentro de nuestro radio de 80 kilómetros, tomando como referencia el centro de la ciudad más cercana. ¿Qué nos va a dar aquí? Nos va a dar envío y pago de grúa, envío y pago de ambulancia terrestre. En la asistencia en viaje, bueno, pues será el servicio proporcionado solo en la República Mexicana cuando se encuentre transitando a más de 80 kilómetros de la ciudad de residencia. Esto nos incluye, bueno, envío y pago de grúa, traslado médico, traslado a domicilio a causa del accidente automovilístico, gastos de hotel por convalecencia, boleto de viaje para un familiar,
traslado en caso de fallecimiento y entierro, gastos de hotel a causa de fuerza mayor y servicio de autobús para poder continuar con tu viaje. Esta es la parte que les comentaba de la asistencia vial Qualitas. Bueno, pues cada año la industria y a partir también de la pandemia nos hemos dado cuenta que el servicio de traslado de mercancías es totalmente fundamental para el desarrollo de nosotros, ¿no? Como sociedad, pues estamos inmersos al movimiento de este tipo de bienes para poder, pues, satisfacerlos inclusive a nosotros mismos, ¿no? En el país, pues, más del 80% de la carga es de manera terrestre y abastece a diferentes industrias, comercios y servicios. Entonces, pues, tenemos que, a través de la red nacional, contamos con más de 750,000 kilómetros de redes carreteras en las que, pues, nosotros podemos necesitar este servicio. ¿Qué beneficios Qualitas está ofreciendo con el tema de asistencia vial plus? 5 eventos para cubrir el envío de gasolina y diésel. Únicamente este está limitado, bueno, para unidades hasta 2,5 millones, 2 toneladas y media, perdón. 5 eventos para neumáticos ponchados, 5 eventos para acumulador descargado, 5 eventos para envío y grúa kilómetro cero, 5 eventos para envío y pago de grúa en asistencia de viajes. Con respecto a los montos en el beneficio de envío y pago de grúa del apartado de asistencia de viajes, quedan definidos como a continuación se indican. Para camiones, en este caso, que son de más de 3,5 toneladas hasta tractocamiones. Bueno, aquí es importante comentar que los tractocamiones arrastran me parece, desde 26 toneladas hasta 50 toneladas. Esto considerando si solo arrastra un remolque o arrastra 2 remolques. En el caso de que arrastre 2 remolques, se convierte en un full y el segundo sí lo tienen que declarar. El segundo remolque sí nos genera un recargo en la RC, el primero no. Y también es importante que cuando nos manden a asegurar un full, también tengamos contemplado el dolly. El dolly va a ser pues una pieza fundamental y realmente sin el dolly pues no podría existir un full. Tenemos, bueno, pues por esta parte la cabina, que es la inicial. Después de la cabina tenemos el tractocamión que arrastra. En medio va un dolly, que es el que engancha la primer caja de la segunda, y pues esto nos conforma el full. Es importante que también lo tomemos en cuenta. En este caso, los camiones van a tener una suma hasta 13,000 pesos por evento en el tema de equipo pesado. En la muerte del conductor, bueno, pues nosotros tenemos estipulada una suma asegurada en carátula, por lo regular es de 100,000 pesos, es la base que nosotros manejamos. Esta cobertura, bueno, pues aplica en caso de siniestro, no solamente aplica para el caso de una muerte, también queda aplicado en el caso de lesiones corporales, ya sea bueno, todo esto tiene que ser derivado de nuestro acto de tránsito, pero si en caso de que nuestro asegurado no haya perdido la vida, pero lamentablemente pierde alguna extremidad, contamos con una tabla que nos indica qué cantidad debe de ser indemnizada para nuestros asegurados. En caso de que ustedes contraten esta cobertura, les pedimos muchas veces que nos indiquen quién va a ser el beneficiario de esta cobertura en caso de la muerte de nuestro conductor. En este caso únicamente podemos tener asegurados a familiares de línea directa, que en este caso sería, por ejemplo, la esposa o los hijos. No podemos tener asegurados quizá al mejor amigo de nuestro chofer, porque realmente no tiene no tiene una liga jurídica que nos diga por qué tendríamos que indemnizarle a esta persona, ¿no? Entonces, si cuando ofrezcan este producto, sin problema alguno, nosotros podemos meter de beneficiario a familiares de línea recta, ¿vale? En el caso de la pérdida de la vida, pues estaríamos indemnizando el 100% de nuestra cobertura. Para la pérdida de ambas manos, ambos pies o la vista de ambos ojos, también sería el 100%. Una mano y un pie serían también 100%. La pérdida de un brazo o de una mano, el 50%. Y la pérdida solamente de un ojo, estaremos indemnizando el 30% del valor que tengamos en nuestra carátula. Aquí esta es la cobertura que estábamos comentando, que nos preguntaban hace un rato, la de protección de daño sin responsabilidad. Bueno, pues aplica exclusivamente cuando nosotros somos afectados y el tercero no acepta su responsabilidad.
En caso de ser responsables, esta cobertura queda sin efecto y opera la cobertura de RC con el deducible que se especifique en carátula. El límite máximo de responsabilidad es de 10,000 pesos. Son máximo 2 eventos por vigencia. Las condiciones, bueno, es que también el tercero debe de ser un vehículo no mayor a 2 toneladas y media. No aplica en el caso de que la entidad exija presentar una denuncia o la unidad sea retenida por las autoridades. Aquí volvemos un poquito al punto que les comentaba hace un rato. Es importante comentar que no en todos los estados va a ser posible que nosotros apliquemos nuestras coberturas como nosotros lo deseamos. Estamos de igual manera un poco ligados a lo que nos dice cada entidad federativa. Cada jurisdicción pues es distinta y necesitamos como aseguradora pues apegarnos a lo que el gobierno nos está aclarando a nosotros para poder seguir operando. No aplica cuando intervenga la compañía de seguros del tercero involucrado y no es posible hacer la reestructuración o la reinstalación de esta cobertura una vez agotados los 2 eventos. ¿Qué coberturas accesorias tenemos para equipo pesado y tractocamiones? Bueno, pues tenemos adaptaciones y conversiones, arrastre de remolque, camión sustituto, equipo especial. Aquí hay que hacer una aclaración un poco. Las adaptaciones y conversiones, para que nosotros las podamos identificar un poco mejor, van a ser todas aquellas que van prácticamente ya ligadas y es imposible o es muy complicado retirarlas de la unidad. Por ejemplo, una caja seca, una caja refrigerada, estas ya van inmersas dentro de nuestras unidades e inclusive tienen un proceso de adaptación dentro de un taller para montarla dentro de nuestro chasis. El arrastre de remolque, como les comentaba, camión sustituto, equipo especial. El equipo especial, bueno, pues será todo aquello removible que no viene de armadora, por así decirlo. La exención de deducible en pérdida total en daños materiales y robo total, gastos por pérdida de uso de pérdida total y parcial, maniobras de carga y descarga, RC complementaria persona, RC daños por la carga, como les comentaba, puede ser tipo A, tipo B o tipo C, RC daños ocupantes, RC daños y robo al vehículo que arrastra, la RC ecológica, que como les comentaba, únicamente está aplicando para el tipo de carga C, reducción de deducible de robo total y servicios de asistencia satelital. Como les comentaba, pues es a partir de la siniestralidad que tengamos por marca y el deducible es del 20. Si ustedes aceptan que se instale el dispositivo, se les entrega un certificado y la carátula, aunque diga 20, nosotros tenemos la obligación y el total respaldo de aplicarles únicamente el deducible del 10% y la responsabilidad civil cruzada. Camiones cuyo valor convenido sea mayor a 300,000 pesos o tractocamión mayores a 600 es donde nos se va a estar aplicando únicamente las dos coberturas, tanto de pérdida parcial como de pérdida total. En el caso del riesgo de robo total, queda sujeto a la contratación de la cobertura de RC daños al vehículo que arrastra. Déjame buscar. Ok, sí. En esta cobertura, no sé si la alcanzan a ver. RC daños, robo al vehículo que arrastra. Es importante que en este caso, para poder contratar esta cobertura que tenemos aquí, tengamos... tengamos también pues amparada la cobertura de RC por daños al vehículo que arrastra. O sea, son dos coberturas que deben de ir de la mano. Si no tenemos la cobertura de RC por daños al vehículo que arrastra, no podremos hacer el cobro o no podemos hacerles válido el tema del robo del vehículo que está arrastrando nuestra unidad. Bueno, en adaptaciones y conversiones vamos a ver un poquito que esta cobertura ampara las adaptaciones y conversiones en caso de daños materiales y robo total. Por ejemplo, caja seca, plataforma, tanques, volteo, caja refrigerada, mudancera y autotanque. El valor del equipo no debe de ser mayor al 100% del valor de la unidad. Esto es muy importante. Muchas veces nuestras adaptaciones valen más que el bien que estamos presentando. Sin embargo, aquí también tenemos una opción. Si ustedes tienen una unidad, en este caso me parece, no sé, creo que se les llaman, creo que son como unas grúas celeidoscópicas, que son de un brazo extendible con canastilla. En este caso sí se las podemos amparar, obviamente tiene sus exclusiones.
sí estaremos teniendo como exclusión principal el tema de que si esta adaptación o esta extensión del brazo hidráulico está en movimiento al momento en el que se genere un percance, nosotros no vamos a poder cubrir ese riesgo, ¿vale? Entonces sí vamos a poder cubrir todos los riesgos que se ocasionen cuando la adaptación esté abajo. Sí se les hace la propuesta, obviamente pues sí se les estaría modificando las sumas aseguradas, pero sí es posible asegurarlo. En el caso de que sean estas conversiones o estas adaptaciones, sí el valor máximo que estaríamos asegurando sería del 100% del valor de la unidad. En el caso del camión sustituto, bueno, pues se brinda una unidad en renta a nuestro asegurado que se ha derivado de que no pueda usar su bien y se ve afectado por alguna cobertura de daños materiales o robo total, siempre y cuando dicho daño sea mayor al deducible sin importar si aquí es pérdida parcial o pérdida total. Las unidades en renta disponibles solo cuentan con adaptación de cajas secas con o sin equipo de refrigeración. Esto también es importante. Si este tipo de unidades pues no se apega a las unidades, no se apega a las características que tiene el bien que vamos a asegurar de nuestro asegurado, sería importante que desde inicio contemplemos que no es posible ofertarla, ya que como vemos únicamente estamos proponiendo o estamos ahorita dando unidades disponibles que tienen caja seca con o sin refrigeración. En el caso de la responsabilidad civil por daños ocupantes, bueno, pues nos va a estar amparando los gastos legales y las indemnizaciones que se deriven de la responsabilidad civil en la que cae nuestro asegurado por el uso del vehículo. Y la consecuencia, bueno, pues pueden ser lesiones corporales, la muerte a terceros y ocupantes. Los gastos por pérdida de uso, por pérdida total, bueno, pues esta cobertura le permite a nuestro asegurado resarcir los gastos que hayan sido erogados por la falta de operaciones de la unidad derivadas de un siniestro clasificado como pérdida total para nosotros como compañía. La cobertura se ofrece solo para paquetes en cobertura amplia, plus, limitada, cuyo valor no sea menor a 300,000 pesos en el caso de Rabón, Tandem y Torton, y en el caso de los tractocamiones, que la suma asegurada mínima sea de 600,000. Es importante también considerar que la suma asegurada pues es variable según el tipo de vehículo. Por ejemplo, igual aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Si tenemos una suma asegurada de 287,000 pesos, nuestro deducible por pérdida total y por daños materiales va a ser de 20,090 pesos, más los gastos por pérdida total que serán 35,000 pesos. Bueno, pues nuestra indemnización estaría siendo un total de 301,910 pesos. Gastos por pérdida de uso por pérdida parcial. Bueno, será cuando el asegurado se ve imposibilitado para el uso de su unidad a consecuencia de afectaciones de riesgos que están estipulados dentro de la cobertura de daños materiales, como sería la pérdida parcial. Pagaremos a nuestro asegurado la cantidad establecida en el rubro de indemnización diaria durante un máximo de 15 días, las cuales comienzan a correr a partir de la fecha de ingreso al taller, considerando como límite máximo de indemnización la suma asegurada sentada en la carátula de la póliza. Es decir, si tenemos una suma asegurada de 2,334,34 sería por día durante 15 días y estaría aplicando un periodo de espera máximo de 4 días hábiles para poder hacer uso de esta cobertura. Las maniobras de carga y descarga, bueno, pues esta cobertura nos está amparando los daños materiales que nos ocasione la carga del vehículo asegurado, así como los daños a bienes y terceros al momento de efectuar este tipo de maniobras. Esta mercancía debe de ser transportada por el vehículo que estamos asegurando. Aquí tenemos tres principales exclusiones. Una es que los vehículos que transporten sustancias explosivas o inflamables, los daños materiales que sufra el motocargas o la grúa al momento de estar efectuando las maniobras de carga y descarga o montaje de mercancía, y las lesiones y o muerte por accidentes que sufran las personas al momento de realizar maniobras de carga, descarga o montaje de la mercancía cuando dependan económicamente del asegurado o bien sean empleados de este último. La responsabilidad civil por daños a la carga, bueno, pues cubre la responsabilidad de que se ocasionen a terceros en bienes y personas causados a partir del daño de la carga que trasladan o que, bueno, pues que sí que trasladan nuestros asegurados.
nos encontramos con 3 tipos de carga. Uno, el tipo de carga A, que son bebidas embotelladas, hielos, abarrotes, carnes, lácteos, muebles, etcétera. Como pueden ver, es material con poca peligrosidad, no impactan mucho y es por eso que nosotros como Quálitas no le damos un costo adicional a esta cobertura. En la carga tipo B encontramos a troncos, herrería, pintura, ganado de pie, maquinaria y alambre. Esta parte pues sí es importante y justo se hace un recargo porque nosotros consideramos que este tipo de materiales sí nos causan un impacto y sí tiene una peligrosidad mayor al hecho de un producto abarrotero. En el caso de la carga tipo C, bueno, será la sustancia o productos químicos corrosivos, inflamables, y como les comentaba, bueno, pues deben de tener un permiso especial por la Secretaría de Transporte para que puedan trasladar este tipo de unidades. En esta parte, bueno, pues también tenemos la responsabilidad civil por daños a la carga tipo C. Aquí tenemos, bueno, lo que les comentaba, la responsabilidad ecológica. Se ampara la responsabilidad civil ecológica que incurra el asegurado por daños a terceros en sus bienes o personas por la contaminación del agua, suelo, subsuelo, atmósfera, tierra, que se ocasionen a partir de que durante el traslado trayecto de los vehículos o de este material se encuentre amparada esta carga dentro de nuestra carátula de la póliza. Es decir, en la carátula de la póliza debemos especificar que es carga tipo C, que no sé, quizá traslada, es una pipa y traslada gas, nosotros lo tenemos que declarar, ¿vale? Debe de ser propiedad del asegurado o ajenos, esto es cuando se encuentren bajo la responsabilidad del tercero. Se cubrirá siempre y cuando se asegure la cobertura de RC daños por la carga, que es lo que les comentaba, tipo C, y queda sujeto a validación. Por eso muchos de ustedes en el portal de agentes no verán abierta esta cobertura. Esta sí tiene que ser a validación. Nos piden a nosotros verificamos que se encuentre todo correcto y si se encuentra todo correcto, bueno, pues sin problema alguno procedemos a enviarles esta cobertura. Esta cobertura comparte la RC de límite único combinado, comparte el monto de UMAS que tengamos establecidos con esta cobertura. Si nosotros no tenemos UMAS en nuestra cobertura de LUC, en la responsabilidad civil ecológica en automático se consideran 25 UMAS. Si nuestra carátula en límite único combinado tiene 50, pero responsabilidad ecológica no lo tiene plasmado en la carátula, en automático toma también estos 50, porque es una extensión de nuestra RC principal. En el caso del equipo especial, lo estamos amparando para el caso de daños materiales y robo total. Se considera equipo especial a cualquier parte, accesorio o rótulo, modificación o reforzamiento y o estructura instalada a petición del asegurado y que no esté indicado en la factura de origen. El deducible será del 25% sobre la suma asegurada contratada. El valor del equipo no debe de ser mayor al 50% del valor de la unidad. Es importante mencionar que aunque tenga nuestro cliente amparada la cobertura de robo parcial, no le estará cubriendo este tipo de equipos especiales, como les comentaba, bueno, debido a que no salen dentro de una factura de origen o no sale dentro de nuestra armadora o agencia de esta manera. En el caso de la responsabilidad civil complementaria persona, para los casos en que el asegurado requiere una suma asegurada adicional conforme al Código Civil del Estado que corresponda. Esta cobertura cubrirá la responsabilidad civil en que ocurra el asegurado por lesiones, muerte accidental, homicidio culposo e invalidez para terceros. Es decir, que si tenemos, pues aquí como vemos en la tabla, tenemos una póliza, bueno, nuestra póliza tiene de RC límite único combinado de 3 millones y nosotros incluimos la RC complementaria persona por 1 millón, no tendremos en total para hacer frente a los bienes 3 millones, sino 4 millones y sí se estará haciendo esta especificación únicamente que es para personas. La RC personas, bueno, sí nos da la amplitud hasta 4 millones, tomando como base los 3 del límite único combinado, más el adicional para personas que nosotros estamos estableciendo en carátula. Y bueno, por último, el servicio de rastreo satelital, que como les comentaba, es para la recuperación en caso de robo de la unidad. Hemos tenido mucho éxito con estos dispositivos por parte de Encontrac y otros proveedores. Hasta donde yo tenía entendido, el monto de recuperación de unidades eran 7 sobre 10. Si nos damos cuenta, el hecho de decir que recuperamos 7 unidades de 10 robadas nos beneficia totalmente.
Es una cobertura que ha ido creciendo mucho, que los clientes inclusive, aunque paguen 6,000 pesos de la cobertura, ellos tienen la certeza de que tienen una gran probabilidad de recuperar, es no solo esos 6,000 pesos, ¿no? Sino de recuperar la tranquilidad de que el bien va a regresar a sus manos. Esta cobertura de verdad se las recomiendo muchísimo, es muy buena. Nosotros gestionamos realmente casi todo para este tipo de productos. En este caso, bueno, pues si ustedes son acreedores a este beneficio, nosotros lo único que necesitamos es una ficha de información en donde nos digan a quién nos vamos a dirigir, qué día nos podemos dirigir, número de teléfono y un par de contactos, y nosotros, pues como les comentaba, lo gestionamos todo. ¿De qué trata esta parte? Bueno, se reducen 10 puntos porcentuales y el deducible del robo total especificado en la carátula de la póliza es del 20%. Este 20%, como les comentaba, se da en automático para unidades de alto riesgo. Si el deducible contratado para la cobertura de robo total es menor al 10%, la compañía exenta al asegurado del pago del deducible. Si ha recuperado o no la unidad, si el vehículo asegurado cuenta con las coberturas, adaptaciones o equipo especial amparadas en su póliza, el beneficio de reducción de deducible se extiende a dichas coberturas. Esto también es súper importante. Quizá no les estaremos amparando en el caso de un robo parcial, pero estas unidades, al estar incluidas dentro de nuestro bien al momento del robo total, pues nos están extendiendo la reducción del deducible a estas coberturas. Si después de haberse perpetrado el robo total del vehículo asegurado y el asegurado da aviso de inmediato a la compañía, nosotros procedemos de manera automática al rastreo y la localización del vehículo asegurado. Esto lo hacemos todo de la mano con las autoridades competentes. Nosotros, a partir del momento en el que ustedes como clientes nos reporten que el vehículo ha sido robado, se activa el rastreo satelital y de mano con la entidad federativa en la que se encuentre la unidad, se empieza a hacer la geolocalización hasta dar con el bien. La geolocalización, la verdad es que ha sido muy exacta. No, creo que la diferencia han sido 6, 7 calles, pero realmente localizar un tractocamión por el volumen de nuestra unidad, pues es prácticamente sencillo, ¿no? Y el hecho de que nos den una zona tan específica en donde podemos encontrarlo, bueno, pues nos beneficia todavía más. Y de verdad, si tienen oportunidad, este beneficio aprovechenlo para sus clientes. Es una super oportunidad de recuperar el bien y de que no tengan que padecer por este tipo de indemnizaciones. Este es el último producto que teníamos para presentarles. No sé si tengamos dudas por ahí para irles respondiendo. Sí, gracias, Meli. Sí, tenemos varias preguntas. Tenemos Bien. alrededor de 22 Interesante. preguntas. Nada más te quería preguntar, Ujú. ¿con cuánto tiempo contamos, Melissa? Pues todavía nos quedan, creo que 20 minutos en la Sí, capacitación. Sí, sin bien, problema, coméntame y tratamos de darle solución en este tiempo. gracias. Bueno, una fácil, Bárbara Peña nos pregunta si vamos a poder compartir ambas presentaciones. Claro, sí, sin problema. Bueno, entonces si quieres me la De hecho, regalas y nosotros, miren, de esta presentación sin problema se las podemos compartir. En el sí, tema de la RC contractual no es tal una presentación, es un boletín que les podemos hacer llegar, en donde viene exactamente lo mismo, viene resumido y sin problema alguno se les comparte. ok, si me lo regalas, nosotros los hacemos llegar con mucho gusto a nuestros participantes. Ahora, en relación a esto que nos comentas del servicio de rastreo satelital, Nayeli Benavides nos hace un par de preguntas. La primera es, en las unidades de alto riesgo, con el deducible del 20%, entonces, ¿los gastos de colocación y renta del rastreador satelital corren a cuenta de Qualitas? Ok. Mira, aquí hay dos partes fundamentales para este tipo de productos. Uno es que cuando esta unidad es de alto riesgo para la compañía, el cliente no paga absolutamente nada, se les considera de comodato. Y como sabemos de comodato, bueno, pues es un préstamo del dispositivo por un plazo de 3 años. Entonces, el cliente no tiene que preocuparse en absoluto. Realmente, si lo vemos de una manera, a nosotros nos conviene el instalarle ese dispositivo porque a nosotros no nos genera pérdida y al asegurado le conviene porque baja su deducible de un 20 al 10% y no tiene ningún costo siempre y cuando sea de esta manera. Tenemos otro ejemplo en el que el cliente, por la suma asegurada de la unidad, únicamente tiene que pagar el dispositivo, ¿vale? Entonces, no, perdón, únicamente paga la cobertura, más no el dispositivo. El dispositivo va por parte de Qualitas.
Y en otros casos donde no cuenta ni con la suma asegurada ni es una unidad de alto riesgo, aquí el trato sería totalmente diferente. Aquí el trato sería que el cliente tiene que pagar su dispositivo, tiene que pagar la cobertura y tiene que pagar la instalación. Entonces sí, dependeríamos aquí del tipo de unidad, pero sí tenemos varios escenarios en los que podría aplicar. Muy bien, muchas gracias. Y también como complemento nos preguntan a Yeli si en este tipo de unidades de alto riesgo, ¿cuál sería la recomendación de sumas aseguradas en RC y RC complementaria? Bueno, es que en el caso del tema de alto riesgo va un poquito más enfocado a daños materiales y en específico a robo total. Nosotros no les podemos dar una estimación en cuanto a la RC, porque muchas veces depende de lo que comentamos anteriormente, de lo que la legislación nos mande o nos indique. Por ejemplo, ¿no? Hay estados en los que nos dicen que el mínimo es 2.800.000, hay otros estados en donde nos dicen que es de 3.500.000, otros de 3. Nosotros en automático, en equipo pesado, les damos en automático la suma asegurada de 3.500.000 pesos. Esa es la suma que nosotros les podemos dar. Les podemos poner complementarias de responsabilidad civil hasta 10 millones, pero pues serían en este caso como el tema de la responsabilidad civil complementaria a personas. Tenemos 3.500.000 para el límite único combinado, tenemos otro millón para complementarias, tenemos una RS cruzada, por ejemplo. Entonces sí sería a considerar dependiendo de lo que la legislación les indica para que cuenten con los documentos. Me parece también para la liberación de placas y este tipo de situaciones se los están requiriendo. Mi recomendación es cuando desafortunadamente pues en autos el precio influye mucho y el cliente está muy influenciado por el precio, pero para un cliente que quiere estar bien protegido, mi recomendación es contratar la suma asegurada máxima que ofrezca la aseguradora. Sí, 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 claro. Inclusive, por ejemplo, podría, no sé, nosotros, como te comento, les manejamos el 3.5 en automático, pero sin problema alguno podríamos ponerle quizá 4 millones, ¿no? Y uno en complementaria, por ejemplo, que lo hemos manejado así, dejamos 3 millones en RC y les metemos uno en complementaria. Entonces, sí, sin problema alguno. Y no sé qué otra pregunta tengan por ahí. Sí, Guillermina Vargas nos dice que cuánto es la suma asegurada máxima en gastos médicos a ocupantes y muerte al conductor. Mira, en muerte a conductor depende del tipo de unidad, me parece para equipo pesado me ha dejado como máximo 250.000 pesos en muerte al conductor y en gastos médicos me parece el máximo son en equipo pesado 300.000 pesos. Me ha dejado ingresar 300.000 pesos. En el caso de autos, bueno, pues ya es otro porque depende sí del número de ocupantes. En el caso de los tractocamiones quizás se puede ver un poco más recortado en el equipo pesado porque las cabinas están únicamente habilitadas para 2 o para 3 ocupantes. Bien, Magdaleno Arenas nos dice, en el caso de coberturas adicionales, debe de ser específica. Y, por ejemplo, dice, si se contrata una cobertura de robo o daño de accesorios y se dañan o roban las llantas del vehículo, ¿se considera accesorio o debe de tener la cobertura de llantas? Mira, es que aplica de manera, es que pueden ser dos escenarios diferentes, ¿no? Uno, que tengamos amparado el robo parcial. Si tenemos amparado el robo parcial, pues sí está cubriendo el tema de llantas y rines, por ejemplo, ¿no? Pero para daños materiales sí tiene que tener amparada otra cobertura que es específica para este tipo de unidades. La mayoría de las veces, el costo de las llantas y rines en equipo pesado hemos visto que va incluido ya dentro del valor total de la factura. Entonces sí también tendríamos que validar esta parte, porque pues de nada nos serviría quizá ponerle una cobertura que lo haga ver con muchas herramientas accesorias cuando va a caer en nulidad al momento del siniestro por estar marcada dentro de la factura inicial. Bien, gracias. Inés Pérez nos pregunta que cuáles unidades se consideran de alto riesgo. Bueno, aquí las unidades de alto riesgo dependemos de la siniestralidad que tengamos por cada marca. Nosotros sí consideramos mucho eso, la siniestralidad por marca. Te puedo decir que quizá un Kingworth modelo 2022, lo más probable es que sea de... Se cerró tu micrófono, Melissa. Perdóname, Ya. perdóname, listo. Como te comentaba, en este caso te puedo comentar que una Kingworth modelo 2022 que tiene una suma asegurada de 2 millones va a ser una unidad de alto riesgo por la suma asegurada.
una unidad que quizá es modelo 2016, tiene una suma asegurada de 1.300.000, pero dentro de la compañía tiene una siniestralidad y una experiencia alta, nos va a dar la opción de poderla considerar como alto riesgo. Entonces sí depende de la característica y del valor de la unidad. Bien, Bárbara Peña nos dice qué tipo de rastreo satelital colocan y si no existe problema con las agencias por temas de garantías. No sé si me puede apoyar siendo un poquito más específica con el tema de la garantía de las agencias. En este caso, bueno, te comento un poquito, tenemos varios productos dentro del tema del rastreo satelital. Si gustas, también busco esta tablilla de productos y se las comparto. Dentro del Bien, producto de rastreo satelital nos encontramos desde un producto básico, que es un monitoreo cada 8 horas, nos dice la ubicación exacta del lugar, nos dice si el motor está prendido o encendido, etcétera. Sí tenemos varias cosillas por ahí. También tenemos otro producto dentro de la misma cobertura, que es un poquito más caro, pero por ejemplo nos da geolocalización cada 4 horas, nos manda el estatus por correo electrónico. Y lo importante de todo esto es que a pesar del producto que sea, encontrar con nuestros distribuidores o proveedores, les dan un perfil y un usuario a ustedes como asegurados para que puedan entrar a la página de la compañía o en este caso a la página de nuestro proveedor y desde ahí ustedes tienen la capacidad de ver la situación actual del monitoreo de sus unidades. ok, pero el proveedor es en Contract. Tenemos ya ahorita 5 proveedores. Ok, Tenemos 5 proveedores, me parece, es en Contract, Citrac y no recuerdo bien ahorita los nombres, pero sí contamos ya con varios proveedores justo para poderle dar más alternativas a nuestros asegurados. ya. Y el tema de garantías, seguramente Bárbara se refiere a que para vehículos nuevos, cuando son modificados, las agencias pierden la garantía, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí sería validar casos específicos para ver, porque si normalmente pierden garantía cuando son modificados algunos vehículos, ¿no? Listo. Mira, te confirmo, son 5 los proveedores que manejamos, como te comentaba, es Encontrac, Citrac, y Turán es en GuidePoint, me parece, y Trafilog. Son nuestros proveedores, ya están certificados, cuentan con total validez por parte de nosotros. Y respecto a las garantías, no hay ningún tema. Realmente nuestro dispositivo lo único que hace, o mejor dicho, el dispositivo, la finalidad que tiene es salvaguardar el bien de nuestro asegurado y pues si lo vemos de cierta parte, pues también contener nuestra siniestralidad. Entonces no hay ningún problema. De hecho, inclusive la instalación del dispositivo no perjudica ni daña se Tal puede vez ni decir que no, modifica, ¿no? ajá, exacto, no modifica ni invade las funciones de nuestra unidad. Entonces, inclusive estos dispositivos, puede que el auto que compraste hace una semana tenga un dispositivo instalado y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Entonces, estas instalaciones son bastante discretas. Bien, Inés Pérez en relación al tema del segundo remolque, nos dice que se debe de reportar al momento de contratar la póliza, ¿no? Es correcto, o inclusive después. Realmente nosotros como aseguradora pues no tenemos complicaciones en este aspecto. Nosotros entendemos que este tipo de tractocamiones, en específico este producto, nos ayuda, mejor dicho, va en función a las necesidades que nuestro transportista maneje. Quizá el día de hoy va a arrastrar solo un remolque, pero quizá dentro de 6 meses tenga la necesidad de hacerlo de doble de indicar que arrastra 2. En ese problema se hace la cobertura, se da de alta el endoso a fecha, por ejemplo, hoy 28 de octubre, aunque termine la vigencia el 1 de abril, por ejemplo, únicamente pues se le estaría cobrando de hoy al 1 de abril. Muy bien, gracias. Ricardo Jiménez nos hace un comentario, dice, en las pólizas por sistema siempre amparan 2 ocupantes, no sale la cobertura para 3 ocupantes. Ok. En este caso, sí tienen una unidad, un tractocamión, remolque o rabón que indique 2 ocupantes del sistema, pero
ustedes tengan una tarjeta de circulación en donde el gobierno nos indica que está habilitado para 3, sin problema alguno nosotros les volvemos a hacer la modificación, les modificamos el número de ocupantes y si es necesario, pues también modificamos la suma asegurada de gastos médicos. Aquí sí es importante que nos lo comenten porque nuestra cobertura de gastos médicos, aunque sea la misma cantidad de 200,000 pesos, por ejemplo, sí va a variar el costo dependiendo, va en función al número de ocupantes, aunque la suma asegurada sea la misma. Entonces sí nos apoyaría mucho que en estos casos tocaran base con nosotros para que les hagamos la propuesta correcta. Bien, gracias, Melissa. A ver, Efraín Morales nos dice, nos pregunta que dónde deja de aplicar el seguro cuando los daños son causados por adaptaciones a camiones de carga. Por ejemplo, dice espacios, portallanta de refacción, tumbaburros, estribos agregados a las puertas de la cabina del camión, etcétera. Sí, que si si un daño es causado por una adaptación, cuáles sí son consideradas y cuáles no. O si hay que declarar o asegurar de manera específica adaptaciones para Ok, que ok. estas puedan ser consideradas al momento de ocurrir un siniestro, ¿no? Sí, claro, totalmente, ya te entiendo muy bien. Sí, en este caso, todas las adaptaciones y conversiones que se le hagan, aunque no las estemos asegurando para el tema de daños materiales o robo total, nos tienen que ser declaradas, ¿no? Hemos tenido casos en donde no nos declaran que tenía una caja, bueno, tuve recientemente un caso en el que se asegura como grúa, como tal se marca, pero nunca nos hicieron saber que era una grúa con canastilla. Entonces, al momento en el que la canastilla pega con unos cables, los tira y nosotros no podemos corresponder ante un riesgo que no nos fue declarado. Entonces, si no lo quieren asegurar para el tema de daños materiales o RC, está perfecto, pero pues sí les estaría, para daños materiales y robo total, perdón, está perfecto, pero por comodidad de ustedes y para que no haya ningún deslinde por parte de la compañía, que nos hagan la aclaración de si es caja seca, si es caja refrigerada, etcétera. Bien, gracias. Rolando Salinas nos dice, en flotillas no se puede ofrecer en gastos médicos o vida una cantidad de siniestros por año con una suma asegurada mayor a la contratada por unidad. Por ejemplo, si se contratan 100,000 pesos por unidad, son 100 unidades, ofrecer 5 siniestros por año de 500,000 pesos cada uno. No, bueno, aquí el tipo de propuestas para las flotillas es diferente, sí dependemos de las negociaciones y de ver qué tantas condiciones o beneficios nos liberan. En este caso no es posible manejarlo así y qué bueno que comentas esta parte para que tengamos pues aclarado esta situación. Ha habido agentes, por ejemplo, que justo en este tema dicen, tengo 100 unidades, tengo hasta, no sé, 5 millones de muerte al conductor, ¿no? Pero pues no es que tengas 5 millones para indemnizar una muerte, tienes 100,000 pesos para cada unidad, entonces aquí sí hay que ser muy puntuales. Sí podemos hacer quizá alguna negociación, alguna negociación, alguna condición especial, pero no se manejaría de esta manera, sí se maneja por unidad. Sí podemos conseguir quizá el máximo, no sé, quizá podríamos lograr conseguir 500,000 pesos en muerte al conductor, pero sí sería por unidad. Aquí el problema es que cuando hablamos de muerte al conductor, estamos hablando de que, pues una vez muerto el chofer de la unidad o el propietario, pues ya no tendríamos a quién seguir indemnizando, ¿no? Entonces, por eso es que esta cobertura es únicamente para unidades, aunque sea flotilla, esta cobertura sería como individual para cada unidad dentro del parque. Bien, gracias. Aquí Efraín Morales nos pregunta que cómo aplica kilómetro cero. ¿Es parte de la unidad más cercana del lugar del siniestro o del lugar donde se contrata el seguro? A ver, dame. Bueno, en este caso es, déjame ver, por aquí yo lo tengo. El kilómetro cero es en función a partir del lugar en el que ocurre nuestro percance. O sea, a partir de ahí es el kilómetro cero. La asistencia en viajes es cuando es posterior, cuando estamos fuera a 80 kilómetros después del punto de contratación. En el kilómetro cero es a partir del lugar donde ocurre la avería, por así decirlo.
Ok, gracias. Ricardo Jiménez nos dice, la asistencia vial en servicio de grúa, en caso de accidente, ¿solo se ampara en cobertura amplia, perdón, o también se ampara en cobertura limitada? Bueno, aquí en este tema de la asistencia vial, aunque no tengan cobertura amplia o limitada, sin problema alguno se les puede dar esta cobertura. Esta cobertura de asistencia vial, inclusive si quieren una póliza únicamente en RC, pero que cubra grúa, perdón, se les está dando la cobertura. Esta cobertura es opcional. Únicamente quizá que no podríamos meter en una cobertura limitada, bueno, pues sería una pérdida total por daños materiales, pues sí, ahí se sobreentiende que no podemos cubrir esta cobertura de daños materiales porque es limitada. Pero en el caso del agro, pues es opcional, en cualquier opción. Inclusive si no la tienen y a los 6 meses la quieren contratar, pues sin problema se da de alta la cobertura. Bien, muchas gracias. Después, cuando somos afectados y el responsable se da la fuga, ¿se puede utilizar la cobertura, creo que es la de daños materiales sin responsable, y pagar el deducible para la reparación del daño? A ver, dame un segundo. ¿Sí? Si la cobertura de daños materiales sin responsable, el monto que nos comentaste se puede utilizar para pagar el deducible. No, esta cobertura únicamente es para afectaciones directas, pero no podríamos usar esos 10,000 pesos para cubrir nuestro deducible. El deducible el deducible pues va en función a nuestra cobertura, pero este es totalmente independiente a ella. Ok. Después, De Nayeli Benavides hecho, nos... mira, de hecho, inclusive esta cobertura, la de protección para daños, únicamente va a estar aplicando cuando esté un tercero que no acepte su responsabilidad, ¿no? Aquí sí va a estar aplicando. Pero si estamos hablando de que pues el tercero se dio a la fuga, no tendríamos como, a pesar de que se llame sin responsabilidad, no tendríamos a quien responsabilizar de este percance, ¿no? No del pago, que sería un segundo paso, pero en primera instancia no tendríamos a quien responsabilizar Sí, por... pero vamos, si somos afectados, y tengo que pagar el deducible para la reparación de mi vehículo y el que me dañó se dio a la fuga, pues esa sería la intención, ¿no? Que se pudiera eventualmente utilizar para poder compensar el deducible que tengo que pagar, ¿no? Cuando resulte afectado. mm, Sí, es que, bueno, sí, me parece que aquí no, esta cobertura sí no está aplicando para el deducible. Bien. Sí, esta sí no aplica en el deducible. Ok, Nayeli Benavides nos pregunta también, dice, para la muerte accidental, ¿qué sucede si el operador que estaba designado como conductor se cambia y el operador que sustituye es quien fallece? Yo creo que está cubierto porque realmente no es para el que está cubierto es el vehículo, no necesariamente la persona, ¿no? Exacto. De hecho, en este caso, en el tema de volveríamos como, pues partiríamos del mismo punto anterior, ¿no? Por así decirlo. Sí se le estaría cubriendo, sin problemas se hace la indemnización, pero pues sí hay que ser conscientes que estaríamos indemnizando sobre la línea directa de familiares del chofer en ese momento. Claro, sí, pero bueno, si es una empresa y tiene diferentes choferes, Sí, claro, no cuando es es una ningún empresa, problema, pues ¿no? entiende que una persona moral no tiene los mismos, la misma situación jurídica que una persona cuando fallece, ¿no? Inclusive una persona moral, pues no puede fallecer. Entonces, sí se estaría compartiendo esta cobertura con el chofer en turno y pues estar indemnizando conforme a la tabla, sin problema alguno. Bien, Gabriel Luna nos dice que si nos puedes explicar un poco más sobre cómo opera el camión sustituto. Bueno, el camión sustituto es una cobertura que Qualitas lanza a partir de que nuestros asegurados se han visto detenidos en las operaciones. Cuando tienen un percance, nosotros los ingresamos a taller bueno, sí, nosotros lo ingresamos a taller. El tema, Otra vez, perdón, me ya, silencié. sí, El tema de la reparación de talleres le quita mucha movilidad a nuestros asegurados y le representa una gran pérdida, ¿no? Una gran pérdida em, económica. Entonces, derivado de esto es que Qualitas lanza este producto que es pues el camión sustituto. ¿A qué refiere? Que todas las unidades derivadas de daños, que tengan daños materiales que ameriten reparación o que hayan sido víctimas de un robo total, pero es una unidad recuperada que amerite reparación, se le va a extender sin problema alguno esta cobertura. El cliente la contrata y nosotros les ofertamos dos opciones. Pueden rentar bueno, es como un tipo de renta de la unidad en la que ustedes pueden elegir si es una unidad
con caja seca o con caja refrigerada. Son las únicas dos unidades que nosotros le podemos ofertar al cliente. Entonces, pues queda sin problema alguno. Esta cobertura no aplica deducible, es únicamente sobre el monto estipulado en carátula. Bien, gracias. Alberto Martín Rojas dice, en ocasiones el robo se reporta tiempo después de haberse ejecutado, ya que le quitan el teléfono al chofer y lo dejan a pie. ¿Qué sucede en estos casos? Pues miran, afortunadamente nosotros como Quálitas siempre estamos buscando la integridad de nuestros asegurados, ¿no? Nosotros no podemos decirle y realmente es una ola de violencia increíble la que padecemos a nivel nacional. Entonces, nosotros entendemos perfecto que a veces al chofer se le quita, bueno, nos han tocado casos de los choferes que quedan horriblemente mal, ¿no? Entonces, en estos casos, nosotros lo que le pedimos a nuestros choferes es que en primera busquen cómo refugiarse, busquen salvaguardarse y busquen proteger su integridad. Eso es lo principal para nosotros, ¿no? Lamentablemente, si ponemos estas trabas de que no me reportaste al momento y te robaron el celular, no. Muchas compañías no lo dicen, pero nosotros caemos en faltas administrativas dentro de las entidades que nos legislan como entidad financiera o como grupo financiero, ¿no? Entonces, en este caso, el chofer que entregue todo, realmente no les recomendamos mucho que forcejeen con este tipo de personas, que se salvaguarden y tienen, me parece, hasta 3 días después del siniestro para reportarlo. Sí es importante que lo reporten a la brevedad, eso es totalmente claro, pero si no les podemos exigir ante esa situación de riesgo que sea tan puntual como decir, me lo robaron ahorita y ya estoy llamándole. Entonces, bien, gracias. Y en relación a lo mismo, dice, cuando roban y dejan incomunicado al chofer, y en lugares donde no se puede reportar de inmediato, ¿qué procede? Bueno, ya nos comentaste, pero también que durante ese tiempo eventualmente desinstalan a los GPS o a los dispositivos de geolocalización, ¿no? O sea, finalmente, bueno, pues aunque suceda todo esto, y quiero pensar que con base en lo que nos acabas de comentar, pues la cobertura y el seguro procede, ¿no? Sí, claro, sí, sin problema alguno. Inclusive aquí, aunque se inhabilite el sistema de rastreo satelital, nosotros estamos en la obligación de cumplir la indemnización conforme al deducible que ya nos comprometimos, ¿no? Si lo desactivan, afortunadamente ha sido muy difícil que nos lleguen a localizar los dispositivos dentro de las unidades de los tractocamiones. Lo que hace el sistema de monitoreo es que a partir del momento en el que a ellos les reportan que ha sido desconectado, inclusive vía satelital se apaga el motor y la unidad ya no puede moverse. Es muy difícil que los puedan reconectar. Sí ha pasado, sí tenemos casos de pérdida total en donde, no sé, por ejemplo, en la Sierra de Zacatecas, la verdad es donde más ocurre este tipo de situaciones, donde se roban las cajas o esto, desactivan todo, se llevan todo lo que había dentro o lo hacen en autopartes y lo botan, ¿no? En ese momento lo hacen, ¿por qué? Porque el tractocamión pues ya no les va a servir para nada funcionando. Nosotros lo que hacemos es que se desactiva vía satelital el motor, queda inhabilitado, se le da aviso a la autoridad de inmediato y a nosotros como compañía se localiza, no sé, en la delegación Cuauhtémoc, ¿no? Entonces, hasta ahí va a ser el último punto de localización. Si después del plazo de 15 días que nosotros tenemos para meter la pérdida total por robo no ha sido localizada, pues empezamos el trámite normal. No hay ninguna exclusión por esta parte. Muy bien, muchas gracias. Bueno, tenemos ahí otras preguntas sobre el tema de las presentaciones. Entonces, bueno, ya comentamos que sí, a todos quienes nos acompañaron el día de hoy les vamos a hacer llegar el video de esta charla y también las presentaciones, pero Simón Canales también nos pregunta si podemos hacerles llegar las condiciones generales del producto de RC contractual. Claro que sí, déjame confirmar con Alberto las condiciones generales, porque como este producto es prácticamente nuevo, todavía Sí. no tenemos todas las condiciones aplicables, pero me parece Alberto sí las tiene. Nada más para tocar rápido, vi hace un rato que tocaban el tema del remolque indistinto, nada más para darles Sí, como una plática pues rápida. En por este tipo de favor. casos se debe tener amparada la póliza del tractocamión en Quálitas. No se ingresa dentro de la emisión ningún número de serie en la póliza, pero la cobertura de robo total solamente va a aplicar cuando el remolque esté enganchado al tractocamión al momento de, pues, de que sucede el robo. Entonces esa sería como la única exclusión para el remolque indistinto.
Ok, perfecto. Si tienes alguna idea de qué cantidad de tractocamiones se robaron el año pasado y cuántos Uy, se recuperaron. Pues, o uy, al menos sí, de lo que nos comentas, ¿no? La experiencia de ustedes, ¿no? sí, no, en específico tan solo en el tema de tractocamiones, el año pasado fue muy complicado, ¿no? Por este tema de que empezó la pandemia, inclusive nosotros teníamos una estadística pues totalmente diferente. Nosotros teníamos los robos marcados en un horario de 11 de la noche a 5 de la mañana. Teníamos los robos que eran a full, ¿no? Teníamos robos, bueno, ¿qué te puedo decir? Como oficina quizá nos caían robo de tractocamiones, o sí, de robos de tractocamiones nos caían quizá más de 150. Entonces esos 150, lamentablemente 50 solamente tenían dispositivo de rastreo satelital y de los 50 pues se recuperaban 40, ¿no? Bueno, 36 me parece se recuperaban. Entonces sí es una gran cantidad de robo y a partir de la pandemia, bueno, pues se voltearon los papeles, ¿no? A partir de la necesidad de traslado, pues nuestros robos ya no ocurren de 11 de la noche a 5 de la mañana, ya está abierto a 24 horas a que puedan hacerlo. Ok, Entonces, excelente. Pues gracias. Bueno, ahora sí que ya se nos acabó el tiempo. Todavía tenemos varias preguntas. Tal vez ahí hacer lo que nos ofreció mi tocayo hace rato, un compendio de las que nos faltan y poder enviarla como parte del material. claro, Pero bueno, pues darte las gracias, Melissa, dar las gracias a Alberto y por, sin duda, y muchos comentarios sobre muy interesante todo lo que nos comentan, muy esclarecedor. Y bueno, pues invitar a todos nuestros participantes ahora sí a que coticen, a que prueben los productos, a que chequen esta cobertura de RC contractual que definitivamente, como hablábamos de un inicio, ¿no? Es complementaria al seguro del vehículo y claro. complementaria al seguro de transporte, ¿no? Claro. Sí, sin problema alguno. De igual manera, las dudas que hayan quedado pendientes por resolver, pues igual con mucho gusto me las pueden mandar por correo electrónico. Alberto, me las puedes enviar. Nosotros nos damos un tiempito para responderlas todas y pues que no quede duda de ninguno. Entonces nada más nos quedamos pendientes al envío de las presentaciones y también con la tabla de productos del sistema de monitoreo satelital. Y las condiciones, ¿no? De RC Ah, y las contractual, si no condiciones de las RC pueden. contractual. Claro, Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, Melissa. Dale también las gracias a Alberto. claro que sí. Y bueno, pues gracias a todos quienes nos acompañaron el día de hoy. Sin duda, pues muy interesante y valiosa la información que nos regalaron nuestros amigos de Qualitas. Que tengan buen día. Cuídense mucho. Hasta luego. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias a todos.